Acción Ciudadana frente a la pobreza presentó la escala del bienestar. Esto explica que es para dimensionar los rezagos que hay en nuestro país y evidenciar la desigualdad en ingresos. Esto en un reporte titulado Rumbo a un México sin pobreza y con derechos. Y para hablar acerca de algunos de los puntos más importantes en esta materia, le agradezco enormemente a Cristian Franco Canseco, del área de investigación y datos de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Nos toma la llamada. Cristian, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Buenos días y buenos días a tu auditorio. ¿Nos podrías contextualizar un poco qué es lo que revisaron para este reporte? Y evidentemente, Cristian, por favor, ¿cuáles serían los resultados más relevantes? Sí, claro que sí. Pues efectivamente presentamos este reporte con información que acaba de salir sobre la medición de la pobreza en México. Y pues la realidad es que vemos aspectos positivos y aspectos pues negativos, ¿no? Empezando porque se redujo la pobreza, que es algo positivo, pasó de 42% a 36% entre 2018 y 2022, es decir, cerca de 5 millones de personas salen de la pobreza, es algo positivo. También vemos que en la mayoría de los estados pues hay una reducción, principalmente en la parte del sureste. Sin embargo, pues también vemos que la pobreza extrema sigue estancada, sigue alrededor del 7.1%, lo cual pues sí es alarmante, ¿no? Porque son cerca de 400,000 personas más las que no tienen para comer, no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria, ¿no? Entonces esa información pues sí es alarmante, sí es preocupante, porque pues en los últimos años no hemos visto una reducción de la pobreza extrema. También con este informe que presentamos, pues vemos que la pobreza en niñas, niños y adolescentes pues es mucho más alta que en comparación con el resto de la población. Cerca de la mitad de niñas y niños se encuentran en una situación de pobreza. Sí. No, adelante, por favor, adelante. Y también vemos que el rezago educativo, ¿no? Una de las carencias que conforman parte de esta medición de la pobreza, pues tuvo un retroceso, ¿no? Una caída de principalmente en jóvenes entre 12 y 29 años que están abandonando la escuela, ¿no? Esto también lo vemos como parte de los efectos de la pandemia. Y algo más grave de estos resultados que estamos viendo en este informe que presentamos es un desplome en el acceso a los servicios de salud. Crece más del doble la carencia por acceso a los servicios de salud, pasamos de 16% a 39%. Es decir, la gente está identificando que pues no está cubierto el derecho a la salud, ¿no? Si se enferma, pues no siente pues un respaldo de las instituciones en las que se puede atender, ¿no? Entonces, también pues vemos que esto es grave, vemos que esto es preocupante porque son 50 millones de mexicanos o mexicanas que no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, pues estos son algunos de los resultados generales que vemos con esta medición de la pobreza, y a partir de esto elaboramos la escala del bienestar, ¿no? Una escala donde vemos a todos los mexicanos, si fuéramos 100 personas, ¿qué pasaría? Y solo por mencionar un dato, 12 de cada 100 mexicanos tienen un ingreso digno y no tienen carencia. El resto, 88 de cada 100, tiene alguna carencia, ¿no? Entonces, pues también esto nos habla de la situación en la que se encuentra nuestro país. Y como comentaba hace un rato, hay grupos de la población donde es mucho más grave este problema de la pobreza, ¿no? Por ejemplo, 7 de cada 100 niños tienen un ingreso digno y no tienen carencia. Pero si nos vamos a la población indígena, solo son 3 de cada 100 los que tienen un ingreso digno y no tienen carencia. Es decir, 97 de cada 100 pues viven en una condición de pobreza o existe alguna carencia social. Entonces, pues esta situación es diferente para cada grupo poblacional y es mucho más profunda para algunos grupos de la población. Muy bien, entonces los grupos vulnerables todavía muchísimo más afectados que, digamos, entonces, si lo estoy entendiendo bien, Cristian, que la población en términos generales. Y te preguntaría, estamos hablando de pobreza extrema, de acceso a servicios de salud, alimentación, canasta básica. ¿Hay algún dato respecto a, por ejemplo, el acceso a la educación? Porque también a través de organizaciones como Acción Ciudadana frente a la pobreza, hemos aprendido que es factor clave para la movilidad social, ¿no? Sí, efectivamente.
efectivamente, ¿no? Las personas con rezago educativo incrementó el número y el porcentaje de personas que tienen rezago educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está en edad de estudiar, tendría que estar en la escuela, ¿no? Si un joven de 12 a 29 años tendría que estar en el bachillerato o estudiando, pues dejó la escuela, ¿no? Entonces eso también nos parece preocupante porque son 1.5 millones de personas más que están en esta condición de rezago educativo. Es un tema que, bueno, creo que también el resto iba a decir que merecería todo un capítulo dedicado a tratar de entender esa parte, pero pues igual el de la salud y de otros temas de bienestar. Ahora, ¿qué hay respecto a por qué estaría sucediendo esto? Sé que es multifactorial, que es muy complejo y también explicarlo en tan poquito tiempo, Cristian, es complicado, pero ¿cuáles serían algunos de los factores principales para que se den estas situaciones que nos estás comentando? Sí, pues bueno, desde Acción Ciudadana frente a la Pobreza hemos impulsado que el tema del ingreso laboral, el trabajo, es la parte para salir de la pobreza, ¿no? Vemos que no es un tema de ahorita, no es un tema estructural que lleva décadas esta situación de pobreza y que no cambia. Lo que sí hemos visto es que el incremento al salario mínimo, por ejemplo, ha logrado reducir estos índices de pobreza, ¿no? Por ejemplo, en estados como Baja California, vemos que al ser un salario mínimo diferente al resto del país, por ejemplo, los salarios sin ingreso suficiente están por arriba del promedio, ¿no? Entonces, justo este tema nosotros lo hemos explorado, hemos impulsado campañas para la mejora del salario de las y los trabajadores, ¿no? Y es la única forma que tenemos para salir de la pobreza, ¿no? La política social puede ayudar en cierta manera, pero realmente lo que permite que la población salga de la pobreza es el ingreso. Ahora, ¿qué habría respecto a las acciones que habrían que tomarse en el país? Porque dices que esto es un asunto estructural y para hacer un cambio pues tendremos que pensar a largo plazo, pero también la lógica elemental me dice, Cristian, que se podrían tomar medidas en la inmediatez. Así es, ¿no? Nosotros presentamos 5 medidas de emergencia que te las enlisto de manera breve. Una es la recuperación y regularización del aprendizaje, ¿no? También se debe de impulsar el regreso a la escuela para las niñas, niños y jóvenes que dejaron la escuela en los últimos 4 años. También pues se debe de mejorar el servicio público de salud, ¿no? Debe de haber una garantía del derecho a la salud y va acompañado de esto con el abasto de medicamentos, ¿no? Es importante que la cobertura de los programas de vacunación, por ejemplo, se regrese al 100%, grupos en riesgo también se garantice este abasto de medicamentos y de manera también inmediata pues evitar el uso clientelar y político de los programas sociales. Ya en el largo plazo, en el mediano plazo, pues sí, un tema que debe impulsarse es la recuperación del salario mínimo suficiente, ¿no? Un salario que al mes al menos se encuentre por arriba de los 8,600 pesos, es lo que hemos visto en diversos análisis, que permite por lo menos salir de la pobreza, no digamos vivir bien, únicamente salir de la pobreza. También se debe de seguir impulsando el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Para que las mujeres o hombres que se encuentren pues en la casa realizando estas labores de cuidados, pues tengan oportunidad de insertarse al mercado laboral si así lo desean. Otro punto también importante es la empleabilidad para jóvenes. Se deben de garantizar estos mecanismos para que las y los jóvenes puedan pues insertarse al mercado laboral, conseguir un empleo formal, ¿no? De esta manera pues también se reduce la pobreza. Sí, y nos podríamos ir desglosando cada uno de los grupos y segmentos poblacionales, estoy seguro de ello, Cristian. Se nos acaba el tiempo. Antes de despedirnos, te pediría que, bueno, a reserva de lo que adicionalmente quisieras comentar como conclusión, decirle al auditorio que este es un acercamiento para un reporte que está muy completo, que está disponible para ustedes. Lo puede consultar a detalle en las plataformas de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Y te iba a preguntar, Cristian, que además de lo que quisieras ofrecer como conclusión, ¿dónde y cómo los pueden encontrar quienes nos ven y nos escuchen? Y todos los análisis que hacemos desde Acción Ciudadana frente a la pobreza están disponibles en nuestra página de internet, frente a la pobreza.mx, y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ¿no? Para que pues, como ciudadanos pues exijamos mejores resultados, ¿no? Como mexicanos
pues exijamos que los gobiernos cambien esta situación de pobreza, que se garantice un salario digno, ¿no? Para que pues, podamos salir de esta situación de pobreza. Cristian, te agradezco enormemente este tiempo y pues espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto y seguir entendiendo estos temas. Gracias y excelente miércoles. Igualmente, David, buenas tardes. Gracias. Es Cristian Franco Canseco, del área de investigación y datos de Acción Ciudadana frente a la pobreza, hablándonos de esta escala de bienestar que presentaron para visualizar la dimensión de los rezagos y cómo se evidencia la desigualdad de los ingresos actualmente en nuestro país.